Ok, este proyecto que son unas tortilleras grandes, las tortilleras son de formato grande. ¿Por qué grande? Porque usualmente la tortilla de taco, o en Costa Rica la tortillita mide 13 centímetros. Entonces, 13 o 12 centímetros que miden ellas es esto. Esto mide una tortilla en Costa Rica. Esta distancia, la mitad de la tabla, básicamente. Esto mide 23, o sea, eso es el doble. Esto es para hacer una tortilla grande, una tortilla como esa guanacasteca, diríamos nosotros. Entonces, para hacer las tortillas lo que vamos son dos planchas como estas, que son cortadas a 23 por 23. Entonces son cortadas exactamente igual. Se fija uno que cierre bien, ¿ves? Que cierre el ángulo bien. Vamos a colocar un par de bisagras acá y esta es la una manilla. La manilla, como la vamos a colocar? Que la manilla sacamos una pieza de 4 centímetros por 23 de largo. Tiene 4 por 23. Y hacemos un corte. Este corte tiene 60 grados, pero la lógica es así. Aquí tengo 11 y medio, que es la mitad de 23, y aquí tengo 2 centímetros. Entonces de 2 centímetros a terminar a 23. Lo cortan con lo que ustedes tengan. Yo lo corté con una sierra ingleteadora, nada más lo puse y la pasé. No le corrí el ángulo, no le hice nada, simplemente marqué donde terminaba, marqué donde comienza y corto. Lo puedo hacer con lo que ustedes tengan. Y lo aplicamos redondo y aplicamos redondo las planchas. Ahora, la plancha lo que hacemos es que marcamos la mitad, que son 11 y medio, y la mitad que son 11 y medio, y eso lo colocamos aquí, lo colocamos acá, y acá también marcamos dónde va la mitad, y acá dónde va la mitad. Entonces eso va colocado de esta manera, así de simple y sencillo. ¿Cómo lo colocamos? Que lo que vamos a hacer es hacer dos perforaciones, aquí, en la parte de encima. Estas perforaciones las hacemos con una avellanador. Si no tienen, pues ustedes improvisan o lo pueden dejar el tornillo al ras, que quede un poquito profundo. Aplicamos cola. En este caso voy a poner una cola buena, una grit bone. Ustedes pueden aplicar la que gusten. Además tiene una mejor adherencia, me gusta más ese tipo de cola. Eso. Que quede bien embarradito. Puede ser con su brochita para los que son muy finos. Yo con el dedo, más práctico. Y utilizamos tornillo rabo chancho de 1,5. Lo que hacemos es que primero los metemos un poquito acá para que no cueste. Y me fijo que apenas salga la puntica. Y después me fijo que lo haya puesto correctamente acá, en el 11,5, y una marquita, y que más o menos me quede centrado. No tiene que ser perfecto, no trabajamos para la NASA. Hacemos presión. Ok, nada más nos fijamos que no haya salido del otro lado y que quede socadito. Ahora, eso lo tapamos como siempre les he dicho, con el taruguillo. Aquí tengo un sobrante, el que ya hice. Entonces igual colocamos cola. Y la sierra. Esas son las mejores para cortar. Las compré en Temu. Costó como $1. Y una masilla pequeña. Eso lo golpeamos para que nos quede de esta manera. Y después cortamos con cuidado. Entonces, esto que queda así, después pasamos la lijadora y emparejamos y listo. Ahora, como no, bueno, lijadora la normal, por ejemplo. Esta.
Y listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a aplicar sellador. Ok, ¿cuál sellador usamos? Como siempre les digo en todos los videos, porque tiene función termicida, insecticida, protege contra los rayos UV, es antihongos y todo lo demás. Entonces sellamos el producto, después de que seca, echamos transparente y después instalamos las bisagras. ¿Dónde van las bisagras? Pues obviamente en la cara contraria, no en la cara del mango. Vamos que esto abra. Aquí y cierra acá. Entonces voy con sellador, vamos a aplicar sellador. Y ya les muestro la última parte del proceso. Lo que es el tinte lo vamos a aplicar, como siempre les digo, con mecha, porque es más fácil, más sencillo. Entonces lo que les digo es que primero apliquen, por ejemplo, la cara de abajo, y después aplican la cara de arriba, para que él vaya secando. Entonces, por ejemplo, este tinte, como siempre dicen, agítese bien, agite bien el tinte, porque él es concentrado. Entonces con una mecha, yo creo que dije brocha, con mecha, simplemente lo esparcemos. Este es base agua, entonces se lava fácil, se limpia fácil, empareja bonito, y una buena textura, un buen acabado. Entonces más o menos así es que tienen que dejarlo. Esto, como es tortillera y todo, es como más un acabado rústico, entonces no ocupamos que sea tan fino. Entonces la dejamos a un lado, esperamos a que seque y vamos aplicando todas las otras caras. Como siempre les he dicho, hagan bastantes. Yo ahorita estoy haciendo 7 si no me equivoco, y la semana pasada he hecho como 7, y más o menos en una semana se venden unas 7, así en boca en boca, preguntando por aquí y por allá. Y si ustedes quieren hacer un contrato por mayor, pues ya lo pueden hacer. Y pues los pueden dejar transparente también si quieren. Le pueden aplicar otros productos. A mí me gusta esos porque son fáciles y rápidos de aplicar. Vaya, está listo. Entonces voy a ir aplicando todas. Esperar a que seque. Aplico la otra cara. Y ya les muestro, digamos, cómo quedan con el transparente y cómo instalamos las bisagras. Ok, ¿cómo están? Bueno, entonces para lo que es el transparente, para lo que es el acabado, digamos, ya aquí ya la tenemos lista. Y aquí ya está con lija. Entonces aquí tenemos lija y ya está aplicado el sellador. Se puede dejar así perfectamente, incluso echarle otra mano más del producto que utilizamos y quedaría listo, ¿verdad? Entonces esta es una pieza y esta es la otra pieza. Entonces hacen la plancha, ¿verdad? Entonces son arriba o abajo. Pero vamos a aplicar transparente. Este transparente es base agua y tiene muchas funciones muy buenas, la verdad. Es un muy buen producto, igual es termicida, fungicida, es repelente al agua, sirve para exterior, entonces lo usamos para proteger más el producto. Entonces, y siempre es bueno, digamos, ofrecer un buen producto. ¿Con qué lo aplicamos? Con mecha. Lo más sencillo del mundo. Entonces simplemente cogemos un poquillo y lo aplicamos sobre la pieza, así como ven, vea, sin ningún tipo de ciencia o ninguna cosa. Y este producto nos va a hacer la función de sellar y nos va a hacer la función de darle un brillito. Entonces ves que sencillo, así de rápido. Entonces lo que hacemos es que esperamos a que seque esa cara, la que aplicamos, y una vez que esta cara seca, eso seca como en 15 minutos a lo mucho, rapidísimo, aplicamos la otra cara y así nos llevamos. Si ustedes ven, ahí hay un montón en la mesa, entonces como les digo, siempre hagan bastantes. Entonces ahora, después de que esto seque, vemos cómo instalamos las bisagras y estamos listos con lo que es esta tortillera formato grande. Es algo muy rápido de hacer. Precio de venta, como les digo, más o menos en unos $10. Entonces, para la última parte, lo que es la instalación de la bisagra, lo que hacemos es que obviamente las planchas, ¿verdad? Escogemos que queden bien bonitas. Y lo que yo hago es que con estas presillas
o con alguna que ustedes tengan, sujeto a estas partes de acá y la otra parte de acá. Me fijo que quede parejo, y aquí ya la acomodé, que quede parejo, me fijo que esté parejo. Entonces esto sí, que estando así de parejito, lo que hacemos es que las bisagrillas, entonces las colocamos ya donde ellos van, y digamos que lo que hago es que, por ejemplo, yo acá pongo una aquí, la otra la pongo a la par. Ves que está una a la par de la otra, entonces ya esa es mi medida. Entonces me fijo que quede, digamos, lo más centradito posible para que quede bien, y con un tipo de broquita como esta, ¿ves? Que es delgadita, esta es la más delgada de todas, hago las marquitas. Ok, ahora esta la corro hasta el puro final y pongo la otra a la par para hacer las marcas. Entonces esta es la que va acá y esta es la que va acá, que fue la otra del otro lado. Entonces ya ahí lo que hacemos es atornillar, normal, ¿verdad? Los huequitos son para que no se corra, para que quede bien. Okay. Okay. Y el otro, igual en los huequitos nos fijamos. Entonces ya aquí ya están las dos bisagrillas, y obviamente la bisagra se pone el lado contrario donde va el mango, ¿verdad? Entonces eso nos sirve como medida para que nos queden básicamente simétricas, en lugar de estar marcando con lápiz y con todo. Entonces, como ven, y aquí ya queda cerradito, pues usted llega, pone la bolsita, echa la masa, pone la otra bolsita, estripa, levanta, de una forma fácil, rápida. Entonces eso queda, digamos, así. Vamos a acomodarlo mejor. De una forma rápida, sencilla. Okay, esas son las famosas tortilleras. Yo por acá estoy sacando más. Acá, como ustedes lo venden un montón, siempre hagan bastantes. Y eso es lo que pueden hacer para apoyar el canal. Dale me gusta, compartir, comentar, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.